Soy como familia de Dios, estudiando la palabra de Dios. Y eso vamos a estar hablando hoy, de que somos privilegios de ser un hijo de Dios. Hay muchas razones por las que podemos dar gracias a Dios, que Él nos salvó, que Dios nos dio la vida eterna. Y vamos a estar hablando de qué es lo que trae ser un hijo de Dios. Vamos a estar en Gálatas, siguiendo en Gálatas, y en el capítulo 3, siguiendo en el capítulo 4. Entonces, el capítulo 3, versículo 26. Muchas veces cosas pasan en la vida, cosas difíciles, que a veces no sabemos cómo responder. Si estamos orando por algo muy seguidamente y no vemos ninguna diferencia, o algo pasa grave en nuestras vidas, o no sé, lo primero que nos pasa es empezamos a pensar en, ¿será que Dios me ama? ¿Será que Dios se fija en lo que está pasando? Nos dudamos de lo que Dios está haciendo. En estos tiempos a veces Dios no nos da la respuesta de nuestras dudas, pero muchas veces Dios nos afirma de que Él es bueno. Y la forma que Él se afirma eso es por medio de su palabra. Entonces, para nosotros hoy tenemos que ver cómo estaban los de Gálatas. Ellos eran una iglesia muy fuerte, empezaron bien. Pablo había llegado y compartió el evangelio. Ellos habían creído en Cristo por fe, no por obras. Llegaron a ser más iglesias, pero en poco tiempo ellos empezaron a creer que no era por la fe en Jesucristo, que había algo más que tenía que hacer. Ellos empezaron a creer la mentira de que lo que hizo Jesús no era suficiente, que lo que hizo Jesús no era suficiente para ellos, para la salvación. Entonces, ¿qué hicieron? Empezaron, como hemos visto antes, de empezar a seguir la ley otra vez, la ley del Antiguo Testamento. Entonces, Pablo anda tratando de enseñarlos que no es por eso, sino que y no de dejar de seguir la ley, no pierdas nada, porque seguir a Jesús por mediante la fe en Jesús es superior a seguir la ley. Entonces vamos a orar y vamos a pedir que Dios nos ayude en este pasaje. Señor, te damos gracias por esta tarde, gracias por la lluvia, gracias por la oportunidad de estudiar tu palabra juntos, y te pido, Señor, que nos ayudes a animar uno al otro mientras vemos quién es y qué has hecho por nosotros. En nombre de Cristo. Amén. Entonces, lo que vemos primeramente en el versículo 26 dice: todos ustedes son hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús. Hubiera sido suficiente si Dios nos dio la vida eterna, ¿cierto? De solo quitarnos el pecado, de darnos libertad de nuestro pecado. Eso hubiera sido algo increíble. Pero Dios va aún más allá y hace un paso de que salvación, no simplemente salvación, sino que es un proceso de adoptación. Él nos adopta en su familia cuando Él está diciendo a los que son de Gálatas, los creyentes: si estás en Cristo, no solo sos salvados, sino que ustedes son hijos de Dios. Entonces vamos a ver los privilegios de un hijo. Cuando sos un hijo de Dios por salvación en Jesucristo, solo no por obras, sino que por aceptar a Cristo como tu Señor y Salvador. Entonces ellos tenían eso. Por eso en Juan 1:12 dice que más a cuanto lo recibieron, a los que creen en su nombre les dio el derecho de ser hijos de Dios. Muchas veces escuchamos por todos lados: sí, es que todos somos hijos de Dios y por eso Dios nos cuida. Pero no es cierto. Todos fuimos creados por Dios, pero todos no somos hijos de Dios. Solo los que han recibido la invitación a la familia. No es que Dios va a venir y conquistar el mundo en una forma ahora todos están en mi familia obligatoriamente. No, desde el principio Dios siempre ha estado buscando una relación con la humanidad. Una relación no solamente como Dios y la humanidad, sino que Dios, que es amor, recibiendo amor de la humanidad también, que es una relación de familia. Entonces tenemos la idea aquí que Dios está buscando aún más para nosotros, no solo de seguir leyes, no solo de seguir lo que sí o no tenemos que ir rectamente, sino que Él quiere una relación con nosotros. Entonces vamos a ver lo primero, que la primera cosa que Dios nos da, el primer privilegio de ser hijo de Dios, es la santidad de Jesús. Versículo 26 otra vez dice: todos ustedes son hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús, porque todos los que han sido bautizados en Cristo se han revestido de Cristo. Cuando
¿cómo es posible, nosotros siendo pecadores, que podemos tener la santidad de Jesús? No fue por ninguna cosa nosotros hicimos. Ahí dice bautismo, y eso nos ayuda, la imagen del bautismo, que así como lo hacemos con agua, ¿cierto? Cuando hacemos bautismos aquí, que alguien baja y está completamente debajo del agua antes que lo traemos de vueltas arriba. Entonces el bautismo significa sumergir. Entonces por eso siempre lo hacemos de esa manera, de bautismo. Aquí no está hablando del bautismo de agua, sino que el bautismo del Espíritu. En el momento que muchas cosas pasan cuando recibimos a Cristo. En ese momento creo que ninguno de nosotros nos damos cuenta de todo lo que está pasando hasta que empezamos a estudiar la palabra. Cuando recibimos a Cristo, nos arrepentimos de nuestros pecados y recibimos a Cristo, Dios nos bautiza con el Espíritu Santo, nos bautiza con Jesús mismo, en que nos tenemos que revestir. Entonces, y eso también nos ayuda a imaginar eso también, que nosotros, pecadores, andando con ropa sucia, no es que Dios simplemente solo hay que cubrir lo que hay sucio, solo vas a cubrir la ropa que tenés, ahora te vamos a poner una camisa limpia. No, va aún más allá de eso, sino que Dios completamente nos quita el pecado y nos da algo limpio, que es lo que tiene Jesús. Por eso fue importante que Jesús hizo lo que hizo. Rápidamente, vamos a pasar al versículo 4 de este pasaje. Vamos a volver al versículo 27, pero aquí nos explica qué es lo que Jesús hizo, porque sabemos que Jesús vino en una misión que no solo fue que Dios estaba tratando de ver, a ver cómo arreglamos esto, sino que Él estaba haciendo, como Él es juez, Él es perfecto, Él no va a hacer algo que no es justo. Entonces, dice en el versículo 4 del capítulo 4, dice: pero cuando se cumplió el plazo, o sea, el tiempo correcto, Dios envió a su Hijo. Nació de una mujer, nació bajo la ley. El 5 dice: para rescatar a los que están bajo de la ley, fin de que fuéramos adoptados como hijos de Dios. Entonces, ¿qué era lo que hizo Jesús por nosotros? Primero, nació como hombre. Era muy importante. Dios es inmortal, no tiene una forma de ser nuestro testigo porque Él no es humano, pero Jesús hizo lo que necesitaba la ley. Entonces, primero era que Él se convirtió, nació de un virgen en una forma sin pecado y vivió una forma donde Él pudo representarnos la humanidad. Ninguno de nosotros, como hemos visto antes, podemos cumplir la ley. Es imposible que vamos a cumplir la ley, porque nosotros somos pecadores, hay un montón de leyes y era imposible que íbamos a hacer eso, pero Jesús se hizo hombre, entonces Dios el Creador se hizo hombre, que era una creación, para representarnos en una forma que solo Él pudo representarnos. ¿Por qué? Porque Él cumplió la ley y nosotros no podíamos. Entonces no era, aunque nosotros hablamos mucho de que Jesús murió y resucitó por nosotros, porque eso es el Evangelio. Pero es más que eso, que Jesús vino debajo de la ley. Él vino, digamos, en el Antiguo Testamento, por decirlo así, en que Él tenía que estar debajo de la ley de Dios, que era muy fuerte, pero nunca pecó. Había tiempos que llegaron los fariseos, los líderes de ese tiempo de la religión, y ellos tenían muchas quejas contra Jesús porque Él no cumplía con diferentes leyes. Pero las leyes que no hizo Jesús no eran leyes de Dios, sino que eran leyes que ellos habían puesto encima de las leyes de Dios para poder controlar al pueblo. Entonces Jesús, cuando podemos estar completamente confiados de lo que Jesús hizo, fue sin pecado. De la letra de la ley, Jesús hizo todo necesario para que nosotros pudiéramos, cuando recibimos a Cristo, no es que solo Jesús murió por nosotros, sino que cuando nosotros recibimos la salvación, recibimos la santidad de Jesús, no nuestra santidad. Es imposible que nosotros podamos llegar a Jesús y decir: mira lo que yo he traído, porque lo que nosotros traemos es el pecado, siempre.
Entonces lo primero que Dios nos da, y es muy importante porque de ahí no pasamos, es la santidad de Jesús, que cuando Dios nos mira, Él ya no ve los pecadores que somos nosotros, sino que Él ve que fue pagado. No que Dios está confundido pensando, es que ellos son perfectos. Dios sabe muy bien nuestra condición. Pero Él también sabe que Jesús hizo todo lo necesario para pagar nuestra deuda, entonces ya no tenemos pecado en nuestro récord. Todo fue pagado por Jesús, lo único que nos toca a nosotros es aceptar el regalo de Dios, que es la vida eterna. Entonces la santidad, como hijo de Dios, lo primero que tenemos es la santidad de Jesús. También tenemos que somos incluidos en el reino de Dios. Ahora sí, vamos a regresar al 28. Y si me pueden leer conmigo, dice en el versículo 18, ya no hay judío ni griego, esclavo ni libre, hombre ni mujer, sino que todos ustedes son uno solo en Cristo Jesús. Uno solo en Cristo Jesús. Entonces, cuando llegamos a la familia, no tenemos que estar en competencia de tratar de buscar un lugar de valor en la familia de Dios. De un solo, en el momento que hayas recibido a Cristo como tu Señor y Salvador, tenés valor. Y el valor no es de nosotros otra vez. Todo sigue igual. El valor que tenemos nosotros en la familia de Dios es el valor de Jesús. Una de las cosas que a mí me gusta hacer con mi esposa es que vamos a South Park Mall y vamos a las tiendas lujosas de ahí, solo para ver, porque hay cosas bien caras y es divertido ver qué es lo caro ahí afuera. Y es muy interesante que algunas de las cosas que encuentras en las tiendas bien caras, probablemente lo podrías encontrar en otro lugar, por más barato, seguramente. Una camisa, ok, está bueno, pero igual puedo encontrar otra camisa de la calidad que es lo mismo en otro lugar. Y por mucho menos, ¿cierto? Porque están carísimas. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre una camisa que me encuentro en una de las tiendas bien caras y una tienda, o sea, de Walmart? Es diferente por la marca. Puede ser de calidad, pero hasta ahorita no estoy tan seguro en la marca. Cuando nosotros llegamos a la familia de Dios, no es la calidad de nosotros. Es la marca de que Jesús, nuestra marca es Jesús, que fuimos comprados por Jesús. Entonces, cuando nosotros llegamos a la familia de Dios, ni siquiera entrando al reino de Dios de la eternidad, hoy mismo, cuando entramos a la familia de Dios, tenemos tenemos igualdad de valor, todos. Todos cuando llegamos estamos en un mismo nivel debajo de Jesús, que es nuestro Rey, debajo de nuestro Señor Dios, nuestro Padre. Pero nosotros, y tampoco es que somos todo lo mismo, entonces nosotros somos completamente sin nada, sino que es un puesto de valor, que cuando Dios nos mira, que Él piense muy alto de nosotros, por el valor que tenemos, no de nosotros mismos, sino el valor que nos puso encima de nosotros por Jesús. Entonces ahí dice que no hay ningún puesto, no hay judío, ni griego, esclavo, libre, mujer, hombre, mujer, sino que todos están solo en Cristo Jesús. Entonces no está diciendo que ya no hay diferencia entre hombre y mujer, muy importante que miremos esa parte, ¿cierto? Entonces la idea es que todos estamos en el mismo nivel de valor. ¿Por qué? En ese tiempo los judíos tenían una oración que decía más o menos, gracias Señor, que no soy gentil y que no soy mujer. Porque ellos pensaban que lo máximo era ser un hombre judío. En sentido de valor en la humanidad, lo mejor en el mundo sería ser un judío, un hombre judío. Entonces lo que está diciendo Pablo es que no es así. Ahora debe ser que cuando entras en familia, entonces todos estamos en igual. Imagínense estar en la iglesia de los Gálatas y usted es un esclavo, porque había un montón de esclavos en el tiempo de Roma.
Entonces, lo más probable era que muchas de las personas en la iglesia eran esclavos también. Y andas escuchando que los líderes andan leyendo la carta de Pablo y dice que ya no hay diferencia entre esclavos y libres. Cuando ellos salen a trabajar, son esclavos. Eso nunca cambió en el tiempo mientras ellos estaban en la tierra. Pero qué bueno saber que cuando ellos podían estar en la familia de Dios, que todo cambió para ellos, que ellos pueden entrar en la iglesia y ya no tener que pensar, soy un esclavo de alguien, alguien tiene control sobre mi vida. Cuando entran son parte de la familia de Dios con nivel igual que cualquier otra persona. Ahora es lo mismo para nosotros, porque la verdad que hemos cambiado un poquito, pero tampoco tanto. Porque en nuestra sociedad también tenemos diferentes niveles de personas y tratamos a personas dependiendo en la cantidad de dinero tienen o cualquier cosa. Nosotros somos así. ¿Cómo debe ser para nosotros? Deberíamos tener una iglesia igual que esa, que si cualquier persona entra, estamos viendo a esa persona no como una persona normal, sino que si primero fueron creados en la imagen de Dios, pero si han recibido a Cristo, que son hijos de Dios, comprados por la sangre de Jesús. Eso tiene muchas implicaciones. Digamos que si hay un enojo, si hay un problema en la iglesia, nuestra responsabilidad, en vez de quejarnos contra una persona, ahora debe ser pensar, ¿cuál es mi responsabilidad en la vida de esta persona para ayudarlos a ser más como Cristo? Porque cada vez que nos pasa algo tenemos una decisión. ¿Cómo vamos a tratar a esa persona ahora que ellos me han ofendido? ¿O cómo voy a tratar a esa persona ya que esto pasó? Entonces tenemos que tomar una decisión. ¿Los voy a tratar así como el mundo hace? Es que ellos son así, déjalos. O vamos a ver a cada persona que tiene un destino de la vida eterna. Entonces aquí nomás, aquí en la tierra, ellos pueden aprender cómo ser Cristo. A veces nuestra responsabilidad es orar por las personas. A veces puede ser que podemos ser parte de discipular a esas personas que pueden ser más como Cristo. Hay que perdonarlos en esa manera también. Entonces, para nosotros tenemos que ver la igualdad de valor que tiene la humanidad. Todos alrededor de nosotros tienen valor porque son humanos, son creados. Pero si son hijos de Dios, tenemos que verlos así, pagados por la sangre de Jesús. Y así nos tenemos que tratar uno al otro. El versículo 29 también nos habla de igualdad de oportunidad. Dice en el 29, y si ustedes pertenecen a Cristo, son de la descendencia de Abraham y herederos según la promesa. Abraham, todos los que vinieron de Abraham son judíos, son de la nación Israel. Ahora está diciendo que todos los cristianos, nosotros somos parte de la promesa que fue dada a Abraham, que nosotros podemos tener la herencia que dio Dios al pueblo de Israel. Siempre hay como una diferencia entre la iglesia gentil y la iglesia judía, pero lo que tenemos es igualdad de oportunidad, que nosotros podemos tener la herencia de Jesús. No físicamente, obviamente, nosotros no fuimos descendientes de Abraham, pero espiritualmente, como Abraham fue el padre de fe, nosotros por fe hemos recibido a Cristo, somos descendientes espiritualmente de Abraham y por eso podemos tener la promesa que Dios le dio a Abraham para nosotros, que podemos tener la promesa de salvación, de vida eterna y también oportunidad de lo que Dios tiene para nosotros en el futuro. Igualdad no significa que todos somos iguales, en valor sí, pero en propósito no. A veces uno de nosotros tenemos más responsabilidad que el otro, diferentes dones. Y la razón por cual eso funciona es que la marca de nuestro valor es Jesús. Entonces el valor es Jesús. Entonces todo lo demás casi no importa cuando se trata con el valor de ser humano. Entonces eso es muy importante para nosotros recordar. Mi valor no tiene nada que ver, no estoy viviendo mi vida cristiana para ganar una posición en el reino de Dios, para que Dios me ama más. Sino que yo tengo que hacer yo tengo que recibir lo que Dios me ha dado, los dones, el tiempo, los recursos que Dios me ha dado. Y yo tengo que usarlos en una manera que
en una forma donde estoy obedeciendo, que estoy siguiendo el Espíritu Santo, la dirección que Dios tiene para mi vida. ¿Por qué? Si aún aquí tenemos diferentes responsabilidades, en el cielo también lo tenemos. En el reino, todo lo que estamos haciendo aquí en la tierra es en preparación para la vida eterna. Que dependiendo de cómo hemos manejado los recursos y todo lo que Dios ha dado a nosotros, eso lo que estamos haciendo es preparando para una eternidad. Nuestra vida ahorita es muy cortita, pero todo lo que estamos haciendo ahorita tiene significado, tiene propósito, porque eso nos está preparando por una vida mayor. No para darnos un nivel de valor, porque el valor viene de Jesús, no por nosotros, pero tal vez nos puede dar una forma de servir diferente que otros. Tenemos que ser muy sabios en manejar el tiempo que Dios nos ha dado. Entonces, igualdad de oportunidad. A ver. Entonces, vamos a seguir. Ahí al principio, Pablo nos da un ejemplo, en una ilustración ahí en el capítulo 4. Dice, en otras palabras, mientras el heredero es menor de edad, en nada se diferencia en un esclavo, a pesar de ser dueño de todo. Imagínense ser un judío y que naciste, tratando de seguir la ley, no lo cumpliste bien porque nadie puede, pero eso era tu vida. Siempre estás pensando en la ley, tratando de cumplirlo, yendo esto, teniendo todo que tenés que hacer como judío, y de repente alguien te viene a decir que no lo tenés que hacer. Ya como cristiano, ya como recibiste a Cristo por fe, ya las obras no la tenés que hacer así. Eso sería un poco complicado. Entonces están pensando, ¿por qué? ¿Será que la ley, de nada sirvió la ley? Todos esos tiempos, años de estar siguiendo la ley, de nada nos sirvió la ley. Entonces, ahorita viene Pablo a explicarlos. No, Dios no gasta tu tiempo. Siempre hay un propósito para cada cosa, pero tenemos que seguir el propósito de Dios. Entonces da el ejemplo de un niño que va a recibir todo lo que tiene el papá. De su negocio o cualquier otra cosa. Dice ahí, en otras palabras, mientras el heredero, entonces el que va a recibir la herencia, es menor de edad, en nada se diferencia en como un esclavo. Significa que, porque son demasiado pequeños, no han recibido la herencia que es prometido al heredor. Pero no es que él no tiene derecho, es que no era tiempo. Entonces sigue ahí en el 2, al contrario, estaba bajo el cuidado, el hijo estaba bajo el cuidado del tutores y administradores hasta la fecha fijada por su padre. Entonces el versículo 3 lo aclara, así también nosotros, cuando éramos menores, estábamos esclavizados por los principios de este mundo. Entonces Dios tenía un plan específico para que nosotros pudiéramos aceptar el regalo de Dios. La ley no era algo que por cualquier otra cosa, no sé qué hacer en este tiempo, mandarle unas leyes para que puedan hacer eso. No, sino es Dios, todo tiene un propósito. La ley no era algo extra, la ley nos preparó. Nosotros somos tan duros de corazón, de que teníamos que ser entrenados de cómo recibir, de cuál era el propósito de la salvación, porque cada uno de nosotros como la humanidad creemos que somos bien, que estamos perfectos. Yo antes trabajaba era un estudio bíblico que hacía con personas que iban saliendo de las drogas y cosas así. Y era interesante que cada uno de ellos, tenían vidas quebrantados, pero cada uno de ellos se creían bien, como que estaban bien. Había unos que decían, no, es que yo solo tomaba, pero yo nunca hacía drogas, y otros que decían, no, yo solo hacía drogas, pero yo nunca tomaba. Cada uno tenía su cosa, como que todos estaban bien. Muchos de nosotros teníamos que ver que no había ninguna forma en que podemos recibir la salvación por nosotros mismos. Si andas explicando el Evangelio a alguien y ellos no pueden aceptar que ellos necesitan un Salvador, ahí se queda la conversación del Evangelio, porque no puedes seguir explicando el Evangelio si ellos creen que todos lo saben, que no necesitan ninguna ayuda. Entonces, cada parte de
de la ley durante todos esos años. Mira la paciencia de Dios entrenándonos paso a paso, preparándonos para la vida que Dios tenía para nosotros. La ley nos preparó en cada parte. Podemos ver por la ley, primeramente, por relación que Dios quiere. Podemos entender desde Abraham que Dios quería una relación con nosotros. Ese es el propósito también de sacar a Israel de Egipto, a salvarlo, diciendo yo soy tu Dios. Entonces entendíamos que había un propósito del perdón, que nosotros en nuestro pecado necesitamos perdón y que el perdón no es algo, el pecado no es algo que se puede borrar de cualquier forma, sino que por la sangre de un animal. En la oración, que las personas que tenían un derecho de hablar, pero era muy poquito. Tenemos el templo, que todos tenían que ir a un templo para adorar a Dios. Y en el templo en sí, uno puede ver los pasos de entender, es la parte donde sacrifican los animales, de que se lavan, que entren a la parte santo, a la parte santísimo, para entender que para entrar a la presencia de Dios es bastante grande, que no es algo que cualquier persona que puede hacerlo, sino que es una sola persona una vez al año podía entrar al lugar santísimo para representar todo el pueblo de Israel. Entonces todas esas cosas eran para prepararnos, para que pudiéramos entender qué es lo que Jesús hizo para nosotros, que iba a hacer, que hizo ya. Entonces nosotros ahora, lo que está diciendo Pablo es que lo que tenemos ahora es superior, no es todo lo que hizo Dios en ese tiempo para Israel, para prepararlo para Jesús. Eso fue para prepararlos, pero no era algo para siempre. Solo era un paso para llegar a donde estaba Jesús. Cuando llegas a Jesús, ya llegas al propósito de la ley, entonces ya no necesitas andar en la ley. La relación. Entonces ahora tenemos el Espíritu Santo que mora en nosotros y vamos a ver un poquito más de eso más adelante. De solo tenemos que confesar nuestro pecado, porque lo que hizo Jesús, ya no tenemos que sacrificar animales, sino que ya tenemos acceso a Dios de un solo para confesar nuestros pecados y pedir que Dios nos perdone. En la oración, que ahora podemos pedir en nombre de Jesús, que cuando nosotros estamos orando, que por lo que hizo Jesús, podemos marcar el nombre de Jesús al final, diciendo que es por el poder de Jesús que tenemos el derecho de estar hablando con Dios del templo, que ya no tenemos que ir a un templo, que ya estamos, que nosotros mismos, nosotros somos el cuerpo de Dios, que en cualquier lugar podemos estar adorando a Dios en cualquier lugar. De los dones, de que ahora por el Espíritu Santo nosotros somos una familia de Dios, un cuerpo de Dios donde podemos trabajar uno con el otro, de tener un compañerismo, de servir cada uno al otro, pero también para evangelizar al mundo. Y también que ahora no es que tenemos que esperar a profetas que nos explica todo. Cada una, a ver cuando vino una profeta y tenían que ver, pero si es una profeta o una profeta falsa. Ahora tenemos la palabra de Dios. Con el poder de vivir, nosotros cada día, vivir en esta época de la iglesia, donde tenemos la Biblia en nuestras manos, acceso y la forma de leer la Biblia, tenemos unas bendiciones que Dios nos ha dado, unos privilegios como hijos de Dios. Entonces la ley nos preparó. Yo creo que parece que si Jesús hubiera venido antes de eso, lo hubiéramos rechazado sin nada, porque estaríamos convencidos de que no necesitamos un Salvador. Llevo años, miles de años de Dios preparando los corazones de las personas, entrenándolos, mostrando que Jesús iba a venir. Jesús vino y ahora nosotros tenemos el privilegio de entender todo y tener un amor hacia Dios. Por eso llegamos al final. Al final siempre es una relación con Dios, como vimos al principio. Del propósito de Dios al final de todo, no es que seamos el dueño y nosotros sirviendo a Dios, si hay ese aspecto, pero Él quiere ser nuestro Padre. Él quiere una relación donde no es solo nosotros siguiendo leyes así nomás por ninguna razón, pero que podemos hacer todo lo que estamos haciendo con un corazón de amor. El versículo 5 dice:
Entonces nació bajo de la ley, y siguiendo en 5 dice, para rescatar a los que estaban bajo de la ley, a fin de que fuéramos adoptados como hijos. Ese es el fin, de que seamos hijos de Dios, no solo personas ahí debajo de Dios. Ustedes, el versículo 6 dice, ustedes ya son hijos de Dios. Dios ha enviado a nosotros, nuestro corazón es el espíritu de su Hijo, a clamar, Abba, Padre. Entonces tenemos al Espíritu de Dios, el Espíritu Santo adentro de nosotros. Entonces Él tiene, obviamente como Dios es uno, Él quiere todo, Él quiere que nosotros entendamos que de nuestra respuesta, nuestra respuesta a todo lo que Dios hizo para nosotros es un amor hacia el Padre, que podemos tener una vida diferente, que no estemos caminando así como el mundo, pero que podemos responder así como Dios lo tiene para nosotros, que podemos responder. Entonces tenemos 2 cosas aquí. La relación de Dios empieza con el testimonio del Espíritu, y es como una confirmación que en verdad somos hijos de Dios, que Dios está morando, que nos está cambiando de adentro para afuera. Y no es siempre como de vivir de nuestros sentimientos, porque eso también es peligroso de ver, a ver si soy salvo, ¿no? Pero debe haber un deseo adentro de nosotros por medio del Espíritu Santo de tener un querer de conocer a nuestro Padre, de tener un querer de estar con nuestros hermanos en Cristo, de seguir adelante, de tener un cambio positivo en este mundo, de que personas a través de nosotros pueden conocer a Cristo. ¿Qué pasa? Porque hay veces que nos va ese deseo, que vamos por esta vida y como que nos caemos en una ruta y ya es difícil salir de eso. Entonces muchas veces pensamos, es que hice algo malo, ¿será que Dios falló? ¿Será que es cierto todas estas cosas? Pero no es así. Así como en el principio andábamos hablando que cuando nosotros estamos siguiendo a Cristo, cuando problemas pasan, tenemos que recordar el amor de Dios. Eso es lo que tenemos que hacer ahorita. Es que tenemos que poner tiempo. Si llegamos a un tiempo donde leer la Biblia no sacamos nada de eso, ¿qué es lo que tenemos que hacer? No es muy complicado, tenemos que seguir leyendo la Biblia, tenemos que seguir yendo a la iglesia y seguir orando y seguir hasta salir del desierto que hay en nuestro corazón. Así es cuando somos cristianos, porque el Espíritu Santo quiere eso. Él tiene el testimonio del Espíritu Santo, cambia el deseo de mi corazón de ya no quiero andar en el mundo, ya no quiero hacer las cosas que antes quería hacer, sino que tengo que dejar que Dios me transforma por medio del Espíritu Santo que está obrando en mí. Y también eso me lleva a un testimonio de libertad. Porque muchas veces, ¿qué pasa? Cuando personas ven a los cristianos, ven, es pobrecitos, es que no puedes ir a tomar y ir al club, no puedes ver esos tipos de cosas, no puedes andar en fiestas y cosas así. Y es un ejemplo grande, pero hay muchos ejemplos así, como que, es que no puedes hacer eso porque pobrecito sos cristiano. Pero no es así. Cuando Dios te cambia por el interior, ahora estás libre de hacer las cosas que solo puedes hacer por medio de Cristo. Que ahora sos libre del pecado, no tenés que andar en el mundo creyendo mentiras, sino que ahora puedes confiar en que Dios es bueno, que Dios es tu Padre, que tenés una familia a través de Dios, que lo que hizo Jesús por nosotros, que tenemos la santidad que solo vino por Jesús, no por nosotros, que Él cumplió la ley. Que por medio de Jesús tenemos una familia, tenemos una eternidad que nos espera, donde podemos estar enfrente de Dios, que podemos tener más que cualquier otra cosa, que podemos tener una relación íntima con nuestro Dios celestial que nos ama tanto, que hizo todo para nosotros para que pudiéramos ser hijos de Dios. Entonces, eso es lo que tenemos para hoy, es que muchas veces nos quedamos aquí en este mundo pensando, ok, solo esto hay, ¿y por qué Dios no me contesta las oraciones que yo tengo ahorita? Pero lo que podemos recordar cada día es que, ok, ¿qué es lo que Dios ya ha hecho por mí? Tengo que empezar en lo básico muchas veces porque nos quedamos frustrados. Ok, ¿qué es lo que si Dios ya hizo todas esas cosas para mí, ¿cómo es que Dios no me va a ayudar en mis problemas? Así, Dios sabe todo.
Entonces por eso podemos poner toda nuestra confianza en Él, sabiendo que hay muchas razones por cuales debemos agradecer a Dios y ir en una relación con Dios donde queremos ser más conectados a Dios como cualquier otra cosa. Entonces eso es nuestro deseo hoy. Voy a orar que Dios nos ayude de ser esas personas que anhela una relación íntima con Dios, que nos ha dado todo y que somos bien privilegiados de ser hijos de Dios. Señor, te damos gracias por el libro de Gálatas y cómo nos estás instruyendo. Señor, te pido que nos pones un deseo en nuestro corazón de no callar al Espíritu Santo que nos está mostrando de que tú eres nuestro Padre Celestial. Señor, te pido que nos ayudes de cada cosa que hacemos, que sea una ofrenda hacia ti, que no sea por tratando de ganar valor en nuestra vida, pero sino para mostrar nuestro amor hacia ti, por todo lo que has hecho por nosotros, por las promesas que vienen en el futuro. En nombre de Cristo. Amén.